Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Francisco Torrealba, él es diputado de la Asamblea Nacional por el PSV. Buenos días, bienvenido. Buenos días, también soy presidente de la Federación de Trabajadores Ferroviarios de Venezuela. A propósito justamente de ese trabajo que desempeña usted desde el punto de vista laboral y sindical, vemos que hoy están haciéndole ya una propuesta concreta al presidente de la República para que lance una ley del trabajo por vía habilitante, un tema que tiene una mora no menos de casi 13 años. Sí, es correcto. Fíjate, yo quisiera destacar este asunto porque producto de un conjunto de asambleas, de consultas, de debates y de reuniones en todos los sectores y en todo lo largo y ancho de la geografía nacional, hemos logrado una extraordinaria coincidencia política. Las organizaciones principales del sector de los trabajadores y las trabajadoras, me refiero a la Federación de Trabajadores Petroleros, a la Federación de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, a los eléctricos, a los maestros, a los profesores universitarios, a los obreros, a los de la salud, a los compatriotas del sector público, a los del transporte, a los de la construcción, a los gráficos, a los de las empresas recuperadas, en fin, a los ferroviarios donde estamos nosotros, en fin. Todo este grupo importantísimo, lo que es la principal masa laboral del país, ha llegado a la conclusión y a la coincidencia, y así se lo ha hecho conocer al país y al presidente de la República, de solicitarle al líder de la revolución, al jefe del proceso bolivariano, que asuma la vanguardia en el tema de la ley orgánica del trabajo. Nosotros pensamos que efectivamente hay una mora de más de 10 años en cualquier caso, y que solamente la incorporación del líder del proceso revolucionario por vía de ley habilitante, que además está facultado para hacerlo porque está vigente los poderes que le fueron concedidos por la Asamblea Nacional, haga definitivamente la puesta en vigencia, la aprobación definitiva de una nueva ley orgánica del trabajo. Antes tuvimos esta ley vigente, que es la ley Chávez, es la ley Caldera, ya es hora de que el presidente Chávez ponga en vigencia la ley socialista de los trabajadores, la ley Chávez. Usted está hablando justamente de esa ley del periodo del presidente Caldera, y fue una ley sumamente criticada y cuestionada por el presidente de la República y por las fuerzas que lo acompañan. ¿Por qué han demorado tanto? Bueno, la dinámica política ha impuesto esa demora. Aquí en nuestro país, bueno, por salud de la democracia y por todo lo que ocurre, todos los años hay elecciones, etcétera. Yo quiero reivindicar el trabajo que se ha hecho incluso en la Asamblea Nacional, y el país lo sabe. Aquí, desde Fedecámaras hasta las centrales de trabajadores casi extintas como la CTV y todas las demás expresiones, han tenido la posibilidad de participar en la construcción de lo que hasta ahora ha sido un proyecto que está aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. Ahora, todo esto pues hay que dejarlo definitivamente atrás. Esa ley, que es una ley que privilegia a los patronos en detrimento de los trabajadores, esa ley que sirvió para quitarnos la retroactividad de las prestaciones sociales, eso lo hicieron en el gobierno del presidente hoy difunto Rafael Caldera, esa ley tiene que quedar atrás, y ahora tiene que venir una nueva ley que permita recuperar todos estos derechos que nos fueron conculcados y que permita además dar el paso adelante cualitativamente en lo que son las relaciones de trabajo. A propósito de ello, ¿cuáles serían los ejes fundamentales de este instrumento legal? Bueno, uno de los ejes fundamentales tiene que ver con el tema de la estabilidad, por ejemplo. Esta ley vigente, que es la llamada Ley Caldera, dice que no pueden despedirse injustamente a los trabajadores, a menos que entonces empiece a enumerar razones por las cuales sí pueden ser despedidos, y al final termina siendo permisiva con los despidos. Incluso las sanciones que le impone a los patronos que despiden injustamente trabajadores son sanciones risibles, absolutamente insignificantes. Así que el tema de la estabilidad es un tema central en la ley. El tema del mandato constitucional, es decir, la vuelta a la retroactividad de las prestaciones sociales, es otro eje central de lo que tiene que ser una nueva ley. El tema de la reducción de la jornada, el tema del combate a los tercerizados, y así por el estilo. Bueno, por ejemplo, la justicia que hay que hacer con los trabajadores de la vigilancia privada, el orden que hay que poner en cuanto a que los dictámenes del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social sean acatados, y no como en el presente, que muchos empresarios o patronos inescrupulosos del sector privado y del sector público también, como por ejemplo ocurre en el Metro de Valencia, donde hay un presidente que se llama Yomar Parra, que de forma salvaje despidió a toda la junta directiva de un sindicato, y a pesar de que tienen orden de reenganche del Ministerio del Trabajo no las acata, y a pesar de que hay dictámenes de los tribunales para que sean reincorporados esos compañeros no las acata. Entonces, gente como esa, que viola los derechos de los trabajadores, que se pone
por razón de que no tiene una sanción severa en contra de la ley, en esta nueva ley, en la ley que tiene que estar en vigencia en el periodo del presidente Chávez, en la ley para la construcción del socialismo, tiene que tener establecidas sanciones severas para que simplemente se respete el derecho al trabajo, tal como lo ha hecho el presidente Chávez con los sucesivos decretos de inamovilidad laboral. Y nosotros no tenemos ninguna duda en pedirle al presidente que asuma esta vanguardia, porque el presidente ha dado además demostraciones claras de ser un presidente que está al lado de los trabajadores. Es de hecho, a nuestro entender, el primer trabajador del país y un enfermo, hoy un enfermo laboral, así lo hemos dicho en algunos casos, pero que se está recuperando y que va a salir muy bien de todo este tratamiento. Así que las demostraciones que ha dado en cuanto a los incrementos sucesivos del salario mínimo, que no pasa en otra parte del mundo, en cuanto a la permanente renovación de la inamovilidad laboral para dar estabilidad en los puestos de trabajo, que no pasa en otra parte del mundo, en cuanto a los tickets de alimentación, que lo aprobó por vía de ley habilitante, por cierto, no pasa en otra parte del mundo, para que todos tengan tickets de alimentación, a los trabajadores domésticos y conserjes, que también se le aprobó una ley especial para reconocer sus derechos laborales. En sí, todas estas señales concretas que ha dado el presidente, más el compromiso de ser un presidente que está al lado de los trabajadores y de las trabajadoras de Venezuela, al lado de los campesinos y las campesinas, al lado de los pescadores y las pescadoras. Es decir, todo este sector laboral del país se va a ver expresado, lo sabemos, con genuina representación por el presidente, que es el líder del proceso y que nosotros reconocemos como líder también de nuestro movimiento sindical. Hay un tema y de repente uno lo lleva a la reflexión. No puede convertirse esta ley de repente en un refugio para algunos, que evidentemente siempre los hay, vagabundos que se aprovechen de este tema. Te agradezco la pregunta, porque si algo queremos conseguir con esta ley es que precisamente los trabajadores trabajemos y que el país avance y que produzca. De manera que esta no es una ley para amparar a vagos, esta no es una ley para amparar a flojos, y esta es una ley que delineará con claridad las obligaciones y las responsabilidades que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras, así como, por supuesto, las responsabilidades que tienen que tener los patronos. Así que establecerá reglas claras, y en cuanto haya reglas claras y sean respetadas, no hay ninguna razón para estar preocupados sobre que haya desequilibrios. Desequilibrio hay en la actual, que como he dicho, favorece el despido, la precarización y que va en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué está pasando dentro del movimiento sindical simpatizante del gobierno? Porque hemos visto que hay divisiones, hay movimientos. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos que hay incluso ahorita una central socialista de trabajadores bolivarianos. ¿Qué es lo que hay? Sí, hoy en el Estado Vargas vamos a reunirnos más de 4.000 delegados y delegadas de todos los sectores que he mencionado al principio del programa para aprobar la creación de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Pero eso no es lo que yo quisiera destacar. Lo que yo quisiera destacar es la coincidencia política que ha tenido en términos mayoritarios casi absolutos el movimiento de trabajadores de Venezuela en torno a la idea de subordinar nuestras luchas al líder del proceso revolucionario bolivariano, al comandante presidente Chávez. Este liderazgo político del comandante presidente Chávez sabemos que puede resultar en el elemento final y necesario para que la lucha por la Ley Orgánica del Trabajo llegue a su conclusión final con el objetivo logrado. ¿Y sería sano tener una central de trabajadores que esté subordinada al principal patrono que hay en Venezuela? Porque el principal patrono que hay en Venezuela ahorita es la administración pública. Casi todos los trabajadores pertenecen al sector público. Nosotros estamos hablando del liderazgo político del presidente Chávez, que es incontrovertible. Y sobre ese tema no se trata de subordinar una estructura burocrática, se trata de seguir subordinando la acción política, que es lo que se desarrolla en el mundo sindical. Esa acción política que nos va a permitir seguir defendiendo los progresos y avances de la Revolución Socialista Bolivariana y mantenernos enfrente de quienes plantean la vuelta al pasado, ese pasado al cual nosotros no queremos regresar y que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela no desea. Muchísimas gracias a Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, una pausa. Al regreso estaremos conversando con Oscar Chemelne. Él es el presidente de Interlaces. Nos va a mostrar qué es lo que dicen las cifras, los numeritos de la realidad venezolana. Ya regresamos.